de más de 50 vidas, el único youtuber de este barrio, el único youtuber tributario que a esta hora y en este canal emite para ustedes. Bueno amigos, vamos a continuar con el tema del impuesto de renta de las personas naturales. Recuerden que esta semana presentan declaración de renta a las personas naturales cuyos últimos dos dígitos del NIT van del 86 al 79. La semana pasada vimos lo de las declaraciones de renta de personas naturales y mencionamos apenas el sistema de determinación de la renta de personas naturales por cajones, 5 cajones. Esta semana empezamos viendo el primer cajón, el de las rentas de trabajo. ¿Qué son las rentas de trabajo? ¿Qué personas están obligadas a meter sus ingresos y gastos en este primer cajón de las rentas de trabajo? Rentas de trabajo son compensaciones por servicios personales. Tenemos aquí nuevamente dos grandes categorías. La categoría de los trabajadores asalariados, es decir, que ganan rentas laborales bajo un contrato de trabajo. Y la segunda categoría de las compensaciones por servicios independientes, no subordinados, fuera de un contrato de trabajo. En relación con este segundo grupo hay una condición. Debe tratarse de rentas que el contribuyente haya ganado trabajando solo o con poca colaboración de contratistas o trabajadores. ¿Qué es poca colaboración? La ley ha fijado este límite a partir del cual la colaboración deja de ser poca, y es cuando las rentas de servicios independientes se ganan con la colaboración de 2 o más trabajadores o contratistas vinculados por lo menos durante 90 días o más en el año, es decir, 3 meses. A partir de ese punto la colaboración deja de ser poca. En ese caso la persona ya no declara sus ingresos en este cajón o no mete sus ingresos y gastos en este cajón de las rentas de trabajo, sino que se desplaza o queda clasificado en las rentas no laborales. Bueno, este es pues el primer tema muy sencillo. ¿Quiénes deben declarar rentas de trabajo en el formulario de la declaración de renta del año 2017? El segundo tema es, bueno, yo creía que tenía una bomba y que iba de este humilde espacio, iba a crear una especie de revolución, iba a llamar a decir: declarantes de las rentas de trabajo, unámonos. Pero ¿qué va? Una adorable aguafiestas me hizo poner los pies en la tierra y darme cuenta de que no podía hacer eso. Así que, bueno, me toca pues presentarle lo que viene a continuación. Una bombita apenas, o en fin, ya verán ustedes. Vamos a ver rápidamente y de la manera más esquemática posible cómo se determina la renta gravable de las rentas de trabajo. Como ustedes saben, la renta gravable o la renta líquida es la utilidad sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto fijada en la ley para determinar el impuesto de renta. Entonces, bajo la ley, es decir, la ley expedida por el Congreso de la República, recogida en el Estatuto Tributario y específicamente bajo el artículo 26 de ese estatuto, que debe aplicarse según la misma ley, las rentas de trabajo, o la renta gravable de las rentas de trabajo se determina así. Se suman todos los ingresos del año. De los ingresos del año se restan los costos imputables a esos ingresos, los costos incurridos o pagados por el contribuyente para ganarse los ingresos. Tenemos ahí ingresos menos costos, la renta bruta, que es como decir la utilidad operacional en términos contables. De la utilidad operacional se restan los gastos, comúnmente llamados en la ley deducciones. Y con eso llegamos a la renta líquida, según dice la ley. Y a veces todavía hay otro ítem que restar,
que son las rentas exentas, y restando las rentas exentas de la renta líquida tenemos la renta gravable. Eso es bajo la ley, bajo el estatuto tributario. Ahora, bajo las reglas de la DIAN, reflejadas en el formulario 210 del año 2017, la renta gravable de las personas que declaran rentas de trabajo se determina de la siguiente manera. Ingresos del año, la suma de todos los ingresos. No hay costos que restar, aquí no se pueden restar costos, sino tan solo de los ingresos lo que se restan son unas cuantas deducciones. Esos ingresos menos esas cuantas deducciones tenemos la renta líquida. Y de la renta líquida se restan, si es del caso, las rentas exentas, con lo cual tenemos la renta gravable. Eso es bajo los reglamentos que ha expedido la DIAN en el año 2017. Vamos a comparar dos situaciones y ver cuál es el efecto práctico de estos dos sistemas de determinar la renta gravable. Imagínese usted, querido yubernauta, que es un contador, abogado, agrónomo, ingeniero, programador o diseñador, o que tiene una profesión similar. E imagínese dos situaciones. Una en la que usted se gana los ingresos del año solito, íngrimo, trabajando solo. Y en ese caso, por supuesto, cae en este grupo, en este cajón, y tiene que declarar rentas de trabajo. Y una segunda situación en la que usted se gana los ingresos del año con dos colaboradores permanentes, sean empleados suyos o contratistas independientes. Vamos a ver entonces en este momento cuál es la situación. Como pueden ver ustedes, tenemos allí dos columnas. La columna de la izquierda, donde aparece usted trabajando solo, y la columna de la derecha, donde tiene dos colaboradores permanentes. El ingreso anual es el mismo en ambas situaciones, tuvo los mismos contratos del mismo valor y se ganó por ingresos brutos de sus servicios 100. Ese es el valor que se ganó en el año. Luego, los costos. ¿Cuáles son los costos? Esas sumas que tuvo que pagar para ganarse esos 100. Pues, como vemos en la columna de la izquierda, que es la del que trabaja solo y está declarando rentas de trabajo, marca calavera. Cero costos, no puede restar nada. En la columna de la derecha tiene como costos sumas pagadas a los contratistas o a los empleados, 50. Tiene ese ítem que resta esa deducción del costo. Luego tiene en ambas situaciones esta deducción concedida de los intereses pagados sobre préstamos para adquisición de vivienda, 15. Tiene una deducción de 15 en ambas situaciones, solo y trabajando con dos colaboradores. Luego tiene también como deducción los aportes al sistema de seguridad social en salud y en pensión, en cada caso 8 sobre 100. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? El resultado es que la renta gravable de este agrónomo, programador, diseñador, abogado, contador o ingeniero, en el caso en que trabajó solo, es de 77, mientras que en el caso de el trabajo hecho con dos colaboradores, la renta gravable es tan solo de 27, 50 pesos menos, que es el costo que pudo restar. Entonces, la pregunta que cabe hacer en este momento es, en el caso del trabajo solo, ¿no hubo costo? ¿No hubo esfuerzo? Esa persona no trabajó de sol a sol, no hubo un gasto de energía, y ese esfuerzo, ese gasto, ese trabajo nos quedó representado en un valor económico pagado, en un costo económico real. Pues claro que sí. ¿Y cuál es ese costo? Pues el costo de mantener a la máquina andando y en buen estado. ¿Y cuál es la máquina? Pues este cuerpo, porque yo no pude trabajar sin este cuerpo.
Si yo soy agrónomo, si yo soy abogado, contador y presto un servicio, no puedo prestar el servicio sin el cuerpo. Y mantener el cuerpo andando y funcionando vale dinero. Luego hay un costo. Por lo tanto, alimentación, vestido, vivienda y salud son los ítems imprescindibles de este costo. Y bajo la ley, bajo el estatuto tributario y sin tener en cuenta reglamentos que expidió la DIAN en el año 2017, no hay ninguna norma, no hay una sola norma que me impida deducir ese costo. Al contrario, bajo las reglas generales, bajo el artículo 26 del Estatuto Tributario, el costo es admisible. Recordemos, ¿qué es costo? ¿Qué es un costo? Un costo es una erogación o una salida de recursos necesaria para producir o crear un producto o para prestar un servicio. Necesaria de manera tal que sin el costo no hay servicio, no hay producto. Es decir, sin el costo no hay ingreso. Se diferencia naturalmente de los gastos, que son erogaciones que están conectadas de una manera indirecta con los ingresos. Por ejemplo, en una empresa son aquellas erogaciones que se pagan o se incurre en ellas para mantener funcionando pues como todo el aparato de la compañía. Y en eso tenemos, por ejemplo, el salario del contador es un gasto de la empresa y no un costo. Entonces, el costo de mantener esta máquina andando, en el caso de los servicios personales, es tan necesario como la madera es necesaria para fabricar la mesa, como la tela es necesaria para fabricar esta camisa. El artículo, o mejor dicho, la Constitución colombiana garantiza el derecho a la deducción de los costos. Bajo el artículo 95, todos los colombianos, no solo los colombianos, pero los colombianos estamos obligados a pagar impuestos según conceptos de justicia y equidad. Y si se trata de justicia, pues el sistema debe tener en cuenta la capacidad contributiva del personaje obligado a pagar los impuestos. Y no tengo ninguna capacidad contributiva sobre los costos. A pesar de que esto es así y es claro en la ley, la verdad es que lamentablemente no es así bajo los reglamentos vigentes de la DIAN. En el año 2017, el año pasado, en uno de los reglamentos que se expidieron bajo la ley del 2016, la ley 1819, se incluyeron estas reglas que desconocen lo del estatuto tributario. Y en esos reglamentos se estipuló, 1, que no se aplican las reglas generales del título primero del Estatuto Tributario, sino tan solo las del título quinto. Y segundo, está este desgraciado artículo que dice que las rentas de trabajo no les son aceptados costos ni gastos. Además, pues muy mal dicho. Eso es algo pues ilegal, pero está allí. Bueno, hay una cosa más antes de cerrar ese comentario que es realmente la materia de este video. Se trata de sembrar una inquietud, como dicen en el Pacífico, pero esto que estoy diciendo no es solo aplicable a los trabajadores independientes, sino a los empleados. Eso es también un costo de la prestación de los servicios subordinados. Ahora, lo más raro de todo esto no es que la DIAN haya por fin dado papaya, porque sacó un decreto donde explícitamente dice algo que en verdad se viene aplicando desde hace un pocotón de años, desde que yo empecé mi primera vida tributaria por allá en el año 1984, cuando muchos de ustedes guapuritas ni habían nacido. Siempre se ha aceptado, ha estado esta idea, mejor dicho, ha sido una cosa aceptada y tolerada o una verdad callada, o se acepta o se conviene en que las rentas de trabajo por los servicios personales no tienen este tipo de costos. Pero repito, no hay, salvo este decreto del año 2017, una sola norma que prohíba deducir estos costos. No la hay. Y bajo las reglas generales tienen que aceptarse, porque sin esos costos no hay servicio ni hay ingreso. Y es una cuestión de justicia del sistema tributario y de tratamiento equiparable. ¿Por qué las personas que
no tienen que declarar rentas de trabajo, sino en este caso que vimos, declaran rentas no laborales, tienen derecho a deducir el costo y su renta gravable se reduce a 27 pesos y no a 77 como tenía el caballero de las rentas de trabajo. Bueno, hasta aquí es el tema de este video y en los próximos videos, en el próximo video lo sacaré lo más pronto posible, veremos ya en detalle cómo se determinan o cuáles son los contenidos de las deducciones permitidas para la determinación de la renta gravable en las rentas de trabajo. Bueno, mis guapuritas, chao, los quiero, hasta la próxima, bye bye.